Bien, la división celular o el ciclo celular ha sido uno de los puntos más importantes de estudio en las últimas décadas. De hecho, en la década pasada, al principio de la década de los 2000, los premios Nobel se centraron precisamente en la división celular, ¿sí? Y ahorita estamos retomando, por ejemplo, el de este año, fue aplicado a la filogenia y la ontogenia de las líneas inmunológicas. Entonces, estamos retomando todas estas líneas, ¿sí? Bien, la etapa de preparación, la interfase para que esa célula pueda dividirse, es lo que nosotros vamos a estudiar de manera muy específica en diferentes estadios, que serían la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En estas etapas van a prepararse las células para poderse dividir. Entonces, a ese periodo nosotros lo conocemos como interfase. Va a tener puntos de regulación muy específicos y tienen que suceder algunas acciones dentro de esa célula para que pueda llevar a cabo esa organización. Ya una vez preparado, va a poder entrar a la división celular, que es propiamente la mitosis, y organizar el nacimiento de otra célula idéntica a la original. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en G1? Bueno, en G1 van a originarse los RNA necesarios para el resto de las funciones dentro del ciclo celular, ya que la célula, al estar en una fase muy dinámica de división, pues no va a poder detenerse a reinsertar el DNA o reabrir el DNA y luego volverlo a compactar. Entonces, necesitamos que durante la etapa G1 se esté preparando toda la maquinaria para que la división celular pueda llevarse a cabo, ¿sí? Tiene que empezar a duplicar los organelos para que cada una de las células cuente con los organelos que va a requerir para sus funciones, ¿sí? Evidentemente, al aumentar la cantidad de organelos, pues la masa celular va a incrementarse. Entonces, la etapa en donde la célula alcanza un gran tamaño, ¿sí? Y, bueno, a partir de la etapa G1, antes de entrar a la etapa S, tenemos el primer centro de regulación. Si las condiciones no son óptimas, la célula no puede continuar el ciclo celular, pero puede regresarse al estadio en donde estaba previamente al estímulo del mitógeno, ¿sí? Aquí el punto todavía es retornable. Si las condiciones no son adecuadas, pues se puede regresar y esperar a que las condiciones sean más óptimas. Bien, las proteínas directamente involucradas en esta división celular, recordarán que son las ciclinas, y unas proteínas que son dependientes de esas ciclinas, que se conocen como sinasas dependientes de las ciclinas. ¿Sí? Entonces, estas dos proteínas tienen que estar juntas y activadas para poder funcionar y permitir el paso o la síntesis para otras moléculas y entrar a las diversas etapas del ciclo celular. Bien, las ciclinas son cíclicas, por eso se les conoce así, por ciclinas, porque aparecen en diferentes estadios del ciclo celular y van cambiando sus características de estas ciclinas, ¿sí? A esto les vamos a asignar letras A, B, D y E. En tanto que las sinasas que son dependientes de las ciclinas también son proteínas que tienen que estar unidas a las ciclinas para permanecer o para evitar su degradación. Entonces, estas por eso son dependientes de las ciclinas, y también vamos a reconocer varios tipos, y a estas en lugar de letras se les van a asignar números. Tenemos la 1, la 4, la 1, la 2, la 4 y la 6 como las principales sinasas dependientes que van a participar en el ciclo celular. Bien, aquí nosotros tenemos desglosado las etapas del ciclo celular G1, S, G2 y M, y vemos cómo van desarrollándose las diversas ciclinas a lo largo de las etapas diversas del ciclo celular. Entonces, esto es algo muy dinámico, van interactuando, hacen su función y son degradadas, y luego se activan otras nuevas ciclinas y otras nuevas sinasas dependientes para continuar el ciclo celular. ¿Sí?
Bien, las sinasas dependientes de ciclina unidas a la ciclina les decía que no era suficiente con que estuvieran juntas, sino que tenían que ser activadas. Hay unas proteínas que se encargan de cambiar los fosfatos de lugar en las proteínas y esto les permite estar activas o inactivas. Y entonces vamos a ver que hay estas proteínas involucradas en esta regulación. Aquí podemos ver que tenemos una sinasa dependiente de ciclina que está solita, que está inactiva evidentemente. Cuando se une a la ciclina, ¿sí?, requieren la activación. El hecho de estar unidas no quiere decir que automáticamente se activen, sino que ya se juntaron, pero todavía no ha sido modificada la proteína para que sea funcional esta unión de proteínas. Y entonces, al llegar ese activador, cambia fosfatos de lugar o agrega fosfatos y activa este sistema que funciona como una enzima y entonces permite la activación de otras sustancias. Pero no solo tenemos proteínas que activan el sistema, sino que tenemos también otras proteínas que al regular, al ser algo tan regulado, también inactivan el sistema y entonces tenemos las inhibidoras, ¿de acuerdo? Entonces tenemos proteínas que activan y proteínas que inhiben. Bien, hay algunas que son muy específicas, por ejemplo la INK4, que es muy específica para el complejo de la ciclina D, con su sinasa dependiente, ¿sí? Y hay otras que son independientes, no distinguen a ninguna de las ciclinas, sino que pueden inactivar a todos los grupos de ciclinas, ¿sí? Y a eso las conocemos como CYP, ¿sí? La más importante de estas proteínas es una proteína que por su peso molecular es de 53 y todos la conocemos como P53. Bien, entonces, ¿para qué sirven estas inhibidoras? Bueno, cuando yo tengo el complejo sinasa ciclina y ese es funcional, ¿sí?, yo necesito pasar ciertas pruebas en los puntos del control para permitir continuar nuestro ciclo. En lo que se verifica esa información o esos datos, se forma una proteína inhibidora y bloquea la acción de esta enzima, ¿sí? Queda bloqueando su acción y entonces, hasta que sea verificada la información o los elementos que tienen que ocurrir, ese bloqueador va a mantenerse, ¿sí? ¿Por qué necesitamos este bloqueador? Pues muy fácil, para evitar que la célula pase de manera incompleta o mal regulada a las siguientes etapas, y si la célula no cubre estos requisitos, al estar tanto tiempo inactiva la proteína, va a activarse otros mecanismos que degradarán a la célula, ¿sí? Esto para asegurar que la célula pues, no se malignice. Y aún así, la célula puede llegar a tener fallas. Bien, tenemos en su primer punto entonces en el primer estadio de esta interfase, que es en G1, ¿sí? Tenemos un punto de restricción. Ese punto de restricción entonces sirve para verificar que la célula haya crecido completamente, que tengamos todos los RNA disponibles, que los organelos se hayan duplicado adecuadamente y que tengamos suficientes para la hora de la división celular poder repartirlos en las dos células resultantes. Y aquí es donde va a activar o van a activarse los inhibidores, van a detener el ciclo y van a verificar que todo eso se lleve a cabo, ¿sí? Bien, si las condiciones no son adecuadas, si no creció lo suficiente, si no duplicó los organelos, no hay suficientes RNA, entonces la célula, a través de este inhibidor, que es una proteína de 27 kilodaltones, puede detener el ciclo y decir, ¿sabes qué? No estamos listos, nos vamos a regresar a donde estábamos antes de empezar, antes de que el mitógeno nos estimulara, ¿sí? Este punto es todavía regulable y retornable, todavía puede la célula regresar a su estado inicial. Pero ¿qué pasa si sí cumple los requisitos en este punto? Pues la proteína se libera el inhibidor, ¿sí? Y entonces se activan los complejos de la ciclina y la sinasa
activando una serie de proteínas que van a liberar a la célula para iniciar la división celular, para iniciar la síntesis del DNA, y con esto iniciaremos nuestro ciclo celular de manera adecuada. A partir de este momento, si las condiciones de esa célula se modifican y no son las adecuadas, la célula ya no puede regresarse, pero tampoco puede quedarse estacionada. O continúa, o se activan los mecanismos de apoptosis y será destruida esta célula. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento se activan una serie de proteínas que va a ser el factor RB y otro factor que se conoce como el E2F. ¿Sí? Estos son los que regulan o activan, son factores de transcripción, y entonces transcriben nuevas proteínas. Esta transcripción sirve para que pasemos de G1 a la fase S. Bien, entonces el complejo ciclina CDC estaban separados, se fusionan, se revisa que las condiciones sean adecuadas, y si las condiciones son adecuadas, este complejo puede funcionar haciendo que el RB2F se separe, y entonces el E2F tiene como función sintetizar nuevos factores de transcripción, que es para permitir a la célula entrar a la fase S. Entonces aquí tenemos al RB atrapando al E2F, y cuando es activado el complejo ciclina CDC, queda liberado, y entonces el E2F puede hacer transcripción de genes para la fase S. O sea, hace que para que podamos sintetizar DNA. ¿De acuerdo? Aquí está esquematizado exactamente lo mismo.